Hoy en Draw My Life, La peste de Albert Camus. Es la novela más renombrada del escritor, publicada el 10 de junio de 1947. Su historia se desarrolla en la ciudad argelina de Orán y cuenta cómo una sociedad moderna es afectada por una circunstancia extraordinaria que termina alterando y cambiando completamente el estilo de vida que lleva. Camus, en realidad, se basó en un pequeño brote de peste sucedido en 1931, que solo tuvo 76 casos, pero él quería explorar qué le sucedería a la sociedad si ese brote llegase hasta el punto de no tener salida. La novela está escrita en forma de diario, donde la identidad del narrador se mantiene como anónima para no estorbar la narración. El punto de vista es como si el lector encontrase el diario y al leerlo descubre todo el horror que se vivió en la cuarentena de la ciudad. Se examina la rutina en la que la sociedad está sometida y cómo no consigue ver el peligro terminal que tiene enfrente, y cómo una enfermedad logra terminar con el hedonismo en el que vive y la pone en un lugar de supervivencia primaria. La historia comienza con la descripción de Orán, una ciudad moderna y ensimismada, donde por su ritmo de vida solo es apta para aquellos sanos de salud. Allí vive el médico Bernard Rie, quien ha tenido que enviar a su esposa fuera de la ciudad porque se encontraba mal y necesitaba trasladarse fuera para mejorarse. Un día, el doctor Rie descubre una rata muerta en el descansillo de su casa. El portero Michel, al recogerla, le dice extrañado: «Eso lo han tenido que traer de fuera. En este edificio no hay ratas». Pero el número de ratas muertas aumentó rápidamente. El servicio municipal comenzó a limpiarlas y descubrió que en un día el número pasó de 6.000 a 8.000 y la preocupación del pueblo también aumentó. De repente estas dejaron de morir y todo parecía que había vuelto a la normalidad, pero entonces Michel apareció con síntomas extraños como fiebre, abscesos en el cuello y vómitos con sangre. Rie ordenó que lo trasladasen a un hospital, pero dentro de la ambulancia y justo antes de llegar al hospital, murió. Por otro lado, apareció en el relato Jean Tarrou, un historiador moderno que llevaba consigo cuadernos donde apuntaba todo lo que veía, permitiendo dar datos concisos de lo que sucedía. A Rie lo llamó un paciente antiguo suyo, Joseph Grand, comunicándole sobre el intento de suicidio de su vecino, Cotard. Además, Rie se encontró con más casos similares al de Michel por la ciudad y vio que el diario no informaba sobre las muertes humanas para no alarmar al resto de habitantes, cosa que no había hecho con las ratas muertas. Rie terminó entendiendo el problema de la situación cuando el número de muertes aumentó rápidamente con los días. Junto a su compañero, el doctor Castel, llegaron a la conclusión, pese a los temores de Rie, de que se enfrentaban con la epidemia de peste bubónica. Rie recordó la epidemia de peste que había azotado a algunos países de Europa con una cifra de 100.000 millones de muertos. Para él, la epidemia no podía acabar con Orán, pero el número de muertos en la ciudad subía cada vez más. El doctor Rie y su compañero, el doctor Richard, se reunieron con los médicos de la ciudad. Entre todos concluyeron en tratar a la epidemia con medidas preventivas para evitar una cifra alta de muertes y contagios. Los médicos se pusieron a trabajar, pero según aumentaban las muertes, notaron que las medidas eran insuficientes y que necesitarían ayuda del gobierno. Hablando con el prefecto, confirmaron que se trataba de la peste y que debían cerrar la ciudad. Al hacerlo, los habitantes comenzaron a sentirse aislados del mundo. Intentaron comunicarse con cartas, pero los guardias vieron la magnitud de la epidemia y prohibieron todo tipo de comunicación. Se permitía la entrada a Orán, pero la salida no, y muchos no querían arriesgarse. La epidemia de peste también afectó al comercio de la ciudad, ya que ningún transporte podía entrar. Dentro de casa los ciudadanos se sentían como esclavos, pero la enfermedad continuaba arrebatando vidas. Rie se sentía cansado, pero lo que más le afectaba era que su esposa no estaba junto a él, y esto lo preocupaba aún más. Algunos de los habitantes intentaron salir a cualquier precio de la ciudad sin ningún resultado. El calor llegó a Orán, pero los ciudadanos no podían disfrutar de él. Rie, junto con el prefecto, formaron un voluntariado para cuidar de los pacientes hospitalizados. Tarrou conversó con Raymond Rambert, un periodista que había viajado a la ciudad para investigar sobre la calidad de vida en el barrio árabe. Los dos extranjeros conversaron sobre las consecuencias de la epidemia. Sin embargo, algunos de los residentes pronto se cansaron del exilio. Algunos se rebelaron y la ciudad empezó a ser caótica. Algunos provocaron incendios, mientras otros robaron tiendas y casas. Esto llevó a medidas más severas como fusilamientos, encarcelaciones y el apagado de las luces durante las altas horas de la noche. El alto número de muertes no permitía que los fallecidos fuesen enterrados individualmente, por lo que eran tirados a fosas en grupos y los funerales no estaban permitidos. El número de muertes continuó avanzando
y entonces, en lugar de enterrarlos, se decidió incinerarlos. Esto alertó a muchos ciudadanos, ya que se pensaban que podían contraer la peste por medio del humo, y el gobierno tuvo que adoptar otras medidas. Así que se decidió dejarlos en las calles hasta que se pudriesen. Pasaron los meses y la incertidumbre de cuándo terminaría todo continuó en la ciudad. Los residentes tenían los ánimos bajos y se notaba un ambiente de soledad por todos lados. La epidemia avanzaba y el Dr. Rieu notó que estaba cada vez más cansado, ya que solo dormía 4 horas al día. Su trabajo pasó a consistir en solo diagnosticar y aislar a pacientes, y lo que más le frustró fue no poder curar a todos. Rieu y sus compañeros estaban exhaustos, pero el único que podía ver algo bueno de la peste era Cottard, ya que para él la epidemia era una metáfora para entender que existen cosas peores en el mundo, como su autoestima baja, el cáncer o la tuberculosis. Aún así, Tarrou le dijo a Cottard que lo que les hacía falta a los ciudadanos de Oran era pensar en la esperanza de que la epidemia acabara y pudieran volver a hacer las cosas que anhelaban. Ambos organizaron orquestas semanales en Oran para intentar distraer a los residentes. Por otro lado, Rambert comenzó a sentir síntomas un tanto extraños después de beber unas copas. Sintió un dolor en las axilas y en las ingles, pero la sospecha de peste fue descartada y se asoció al intenso ritmo de vida que éste llevaba. Rambert y Tarrou visitaron al Dr. Rieu en el hospital y además de sorprenderse con la cantidad de enfermos, descubrieron que el hijo del juez de la ciudad había contraído la enfermedad. Al recibirlo, Rieu tomó la decisión de probar el suero que el Dr. Castel había desarrollado para combatir la peste. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados y el pequeño Jacques murió por la enfermedad. Sus padres estuvieron mientras moría y en consecuencia fueron aislados para prevenir más contagio de la epidemia. Llegó la época de la Navidad, pero por causa de la epidemia, la Navidad pasó a ser muy diferente. El frío, la soledad y el aislamiento afectaron las fiestas, así como el hecho de que faltaban insumos para celebrarlas. Entre todo esto se descubrió que Grant estaba enfermo de peste, preocupando a Rieu. El médico lo dio por muerto, pero de repente, en un giro inesperado, se recuperó completamente de la enfermedad. Al mismo tiempo, el Dr. Rieu comenzó a ver que más casos similares se presentaban, alegrando a la comunidad de médicos. Finalmente, un aire de esperanza se presentó en Oran. Las recuperaciones completas de los pacientes alegraban al resto de los ciudadanos, aunque la enfermedad continuó tomando vidas, como la del comisario Otton. La ciudad se dio cuenta de que había comenzado el fin de la epidemia y poco a poco se abrieron bares, cafés y cines y también bajaron los precios de los productos. Pero el miedo de contraer la enfermedad siguió, así como también el miedo sobre cómo empezar de nuevo una vez que la epidemia se erradicara. Antes de que se abriesen las puertas de la ciudad, Tarrou cayó enfermo con la peste. Permaneció dentro de su habitación de hotel acompañado por Rieu, quien hizo todo lo posible por evitar su muerte. Le aplicó el suero del Dr. Castel, pero la peste terminó por acabar con la vida del historiador. El médico lamentó su muerte, ya que durante la epidemia los dos se habían convertido en muy buenos amigos y habían compartido muchos momentos juntos. Además, Rieu también recibió un telegrama donde se reportaba la muerte de su mujer. Las puertas de Oran se abrieron y lentamente los familiares de los ciudadanos regresaron de su exilio fuera de la ciudad. Cottard, por otro lado, fue arrestado por haberse encerrado en su habitación y lanzar disparos desde su ventana. Un paciente de Rieu le anunció sobre el homenaje que los ciudadanos harían a las víctimas de la epidemia. La peste lo llevó a la conclusión de que en el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. Rieu reveló que el narrador de la historia era él mismo y que no se debía cantar victoria, pues la epidemia podría regresar. Albert Camus es considerado un filósofo del absurdo, que utilizaba sus novelas como escaparate para su teoría existencialista. Su filosofía resalta el momento en el que el hombre moderno descubre, llegado cierto momento de su vida, que la vida carece de sentido. Esto le plantea 3 posibles salidas: el puro nihilismo y suicidio, el salto a la creencia religiosa o la pura aceptación. La peste se considera una de las novelas cumbre de esta filosofía y le otorgó a Camus el Premio Nobel de Literatura. El tema central de la novela es la solidaridad humana,
que frente a una situación terminal, donde la vida es puesta en peligro inminente, la voluntad de solidaridad es más fuerte que el instinto puramente animal. Un ejemplo de ello en la historia es Tago. En la novela, la sociedad pasa de no tomar muy en serio la epidemia hasta llegar al punto de miedo con la cuarentena. Pero después la enfermedad se supera, la sociedad regresa a la normalidad, olvida lo ocurrido y la historia termina con una muestra de honor a las víctimas que no sobrevivieron. ¿Te has leído La peste de Albert Camus? Si quieres más resúmenes de libros, recuerda dar like a este vídeo y suscríbete. ¡Hasta el próximo vídeo!